Un feliz sábado para todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos que hoy se reúnen para disfrutar de las bendiciones de Dios. La escuela sabática tiene un propósito grande y es que podamos desarrollar un estudio sistemático de las Sagradas Escrituras. Y en todo el planeta Tierra, la Iglesia Adventista hoy está desarrollando una aplicación de lo que durante la semana vinimos estudiando. Así que quiero iniciar esas aplicaciones de la lección de esta semana teniendo en cuenta lo que aparece en el día viernes en relación a lo que está en el día miércoles. Una relación en ese contexto. Hay un texto allí de Elena de White y algunas preguntas. Y quizás a medida que nosotros investigamos la lección de la escuela sabática vienen muchas preguntas y vienen algunas dudas cuando tomamos los textos, cuando los leemos, y especialmente de los profetas, porque de pronto no entendemos bien en qué momento se cumplen ciertas profecías, a qué momento se refiere. Pero es muy interesante lo que esta lección de la semana nos lleva a analizar. Y surgirá la pregunta, ¿cómo es? ¿Es mediante condiciones que nosotros recibimos la salvación? Esa es una pregunta muy clave en la lección de esta semana. Nunca debemos darle la respuesta. Nunca recibimos la salvación mediante condiciones. Simplemente nosotros acudimos a Cristo. Esa quizás es la condición, lo que nos lleva a través del desarrollo de la fe. Y es a través de la fe, es vivir una fe que nos aferra total y completamente a los méritos de la sangre del Cordero, la sangre de Cristo Jesús. Lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario es lo que nos da a nosotros la seguridad de la salvación. Ahora, cuando nosotros nos aferramos por la fe a lo que Él hizo en la cruz de Calvario, cuando nosotros nos aferramos por la fe a las promesas que Él nos ha dejado, entonces hacemos las obras de la justicia que Él ha establecido. Pero cuando Dios llama al pecador, cuando Dios llama a los seres humanos de este mundo y los invita, no hay ninguna condición allí. No hay nada. Dios no le está pidiendo al ser humano, para venir a mí tienes que hacer esto, para venir a mí tienes que dejar esto, No, simplemente el Señor dice, vengan a mí como están, cargados, cansados, atribulados. Y el Señor dice, el trabajo mío es darle la paz, es aplicar mi justicia y que ustedes puedan desarrollar las bendiciones de la gracia de Dios. Así que la lección de esta semana nos muestra cómo nosotros como pecadores vamos a Él, y al venir a Cristo, ese Jesús maravilloso que murió en la cruz de Calvario, pero que resucitó, que ascendió a los cielos y que está próximo a venir, entonces impresiona nuestra vida, impresiona nuestra mente, y allí empezamos a disfrutar de un amor que sobrepasa todo lo imaginable. Todo. Es increíble la salvación que Dios nos ofrece. De ahí el texto de memoria que esta semana la lección nos estaba invitando a analizar. Isaías 25:9. Un día los salvos mirarán al cielo y expresarán: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado. A partir del momento en que nosotros nos encontramos con Cristo, a partir del momento en que nosotros lo conocemos a Él y conocemos sus promesas, empieza en nosotros, en nuestros corazones y en nuestras vidas, un proceso y un deseo de encontrarnos físicamente con Él. Y en esa necesidad de encontrarnos con Él viene ese deseo de verlo venir en las nubes de los cielos. Por eso Isaías dice que un día nosotros expresaremos: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. O sea, la alegría cuando nos encontremos con Dios es de esa salvación que Él nos ofreció, es alegrarnos de lo que Él nos ha dado. La alegría de encontrarnos con Dios no va a ser tanto de un cielo nuevo, de una tierra nueva, sino la alegría de encontrarnos con Él, de disfrutarlo a Él, de verlo a Él, de tocarlo, de tomar sus manos, de conocerlo cara a cara. Y en ese contexto, la lección de esta semana
dice que nos invita en el desarrollo de estos capítulos, en esta parte del libro de Isaías, a que nosotros podamos conocer y mirar cómo es que Dios trabaja, cómo es que Dios obra, cómo es su justicia, cómo es todo el desarrollo de la vida espiritual. Hay un grave problema, y la lección nos lo está mostrando en el desarrollo de Babilonia, también en la caída de Lucifer en el cielo, que prácticamente es el originador de este gran problema, y es el orgullo. Y hay una pequeña ilustración que ustedes la pudieron leer al iniciar la lección de la escuela sabática en el día sábado. Dice que un pastor termina su sermón y una mujer se le acerca después de haber escuchado el sermón, y entonces angustiada le dice: pastor, me gustaría confesar un gran pecado. Y el pastor le pregunta: bueno, ¿y qué está pasando? ¿Qué es lo que te está pasando? Ella le dice: el pecado del orgullo, pastor, porque cuando me paro, me pongo frente al espejo, admiro mi belleza, respondió ella. Y de una manera jocosa el pastor le respondió: eso no es un pecado, ese no es el pecado del orgullo. Ese pecado que tú tienes es el pecado de la imaginación. Estás imaginándote que eres bella. Yo creo que esos pecados que están ahí en el corazón y en la mente, donde se generan una cantidad de ideas, una cantidad de cosas, llevan al ser humano por caminos y a tomar decisiones y a experimentar cosas que quizás no son los caminos y las acciones correctas. Qué bendición nosotros podernos detener durante esta semana cada día para nosotros analizar lo que el libro de Isaías muestra en esta sección, en estos capítulos. Así que esta semana estuvimos analizando, estuvimos estudiando, y por eso hoy día sábado nos corresponde compartir, nos corresponde hacer y empezar a vivir estos conceptos claros donde Dios nos muestra su justicia, el amor, la misericordia, y nos dice que hay grandes peligros que pueden destruir nuestra salvación, como es el orgullo y la altivez de corazón. El orgullo, más grande es la humildad que cualquier orgullo humano. La humildad, cuando alguien le permite a Dios que obre en su vida y nosotros desarrollamos la humildad, es más grande. El orgullo es el peor engaño en el corazón del ser humano. Cuidado, porque todos tenemos ese peligro constante como una tentación para nuestras vidas. Hay muchas cosas que nos producen orgullo y debemos ser cuidadosos. Por eso la necesidad constante y diaria de tener una relación personal y maravillosa con Jesús, porque Jesús es el ejemplo a seguir para vencer el orgullo y desarrollar el servicio y la humildad. Así que la lección dice que el pecado del orgullo y de la altivez son los dos pecados originales. Y finalmente fueron las condenaciones de muchas naciones, no solamente de Babilonia. Cuando nosotros miramos y vemos que muchos juzgaron a ser Dios, las naciones antiguas tenían ese problema, jugaban a ser Dios. Por eso el título de la lección de esta semana: jugar a ser Dios. El problema del orgullo y de la altivez lleva al ser humano a querer ser Dios, a querer tener poder, a manipular ese poder, a ejercer ese poder para sacar beneficios y quizás conquistar, ganar, obtener, en fin, una cantidad de cosas, pero que finalmente desde ese punto de vista se convierten o quieren ser como Dios. Cuando el profeta Isaías descorre este velo del mundo espiritual y lo muestra cómo se está desarrollando este conflicto, porque es un conflicto, lo que la lección de la semana nos viene mostrando, entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Cualquiera de las dos quiere tener el control de la vida del ser humano. Dios quiere tener el control de nuestra vida y quiere reinar en nuestros corazones, y Él dice: el reino de los cielos se ha acercado, quiero estar en vuestro corazón. Por el otro lado está el enemigo colocando las tentaciones, desviando nuestra mirada de Jesús y colocando todas las insinuaciones y las inclinaciones que hay en el planeta Tierra para tomar el control de nuestra mente, de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Y aunque en ocasiones parece que el príncipe de este mundo tiene el control sobre las naciones, en realidad
yo quiero decirles, y la lección de esta semana deja eso bien claro, y eso es algo que nosotros debemos aprender en esta semana, si de pronto teníamos por allí algunas dudas, es que Dios tiene el control del planeta Tierra y del universo. Dios está al control, Él es victorioso. Y todo lo que se una a su pueblo obtendrá la victoria, todo el que se una a Dios tendrá la victoria. Y eso es algo que la lección te deja bien claro. Mientras que los reinos de este mundo y la gloria de este mundo y la vanidad de este mundo y lo bello de este mundo que el hombre ha construido en cualquier momento se vuelven ruinas, todo se destruye. Así que la lección desarrolla 5 tópicos. Primero, nos muestra la condenación de las naciones. En un segundo lugar, nos muestra la historia de Babilonia predicha y finalmente la caída de Babilonia. Nos muestra una puerta que se abre en el cielo y allí nos muestra cómo inicia ese problema en el cielo precisamente del pecado. De una manera poética describe esa comparación entre la caída de estos reyes y la caída de ese lucero de la mañana que es Lucifer, que quiso ser Dios, porque los reyes tenían ese problema. En la antigüedad querían ser Dios. Quizás hoy también muchos grandes hombres poderosos en la tierra quieran manipular y manejar y controlar las cosas como Dios. Y la lección finalmente nos lleva a mirar el fin de esa Babilonia descrita en la Biblia y cómo finalmente se dio. Pero también la lección tiene un propósito y es que nosotros podamos encontrar el triunfo final de Jesús o el triunfo final de Dios, el triunfo final de Jehová, del Rey de los ejércitos, como está allí descrito. Así que, recordando algunas cosas de cada una de estas 5 partes, en el libro de Isaías, el capítulo 14, el versículo 16, allí está el consejo. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y está la mano extendida sobre todas las naciones. Dios condena a las naciones y la razón de la condenación de Dios hacia las naciones es porque han maltratado a su pueblo, es porque han vivido de manera apartada en el pecado, en la idolatría, porque han seguido una cantidad de dioses que no oyen, dioses que son totalmente, que no existen, que solamente están en la imaginación de los seres humanos, pero que el ser humano al hacer ese Dios, pues lo sigue, lo adora, y entonces no solo eso, sino que empieza a quebrantar las leyes de la naturaleza y las leyes de la moral, y destruye finalmente otra nación con tal de preservar y dar la iniciativa hacia ese Dios. Y esas naciones que están allí descritas en la lección de esta semana, pues tienen que ver especialmente con el pueblo de Israel. Y entonces ellos fueron como enemigos del pueblo de Israel y atacaron al pueblo de Israel y los sedujeron algunas veces a la idolatría y otras veces pues los atacaron y lo destruyeron. Y siempre hubo una guerra de todos estos pueblos y allí se mencionan 9 pueblos específicamente. Uno de ellos Babilonia, Asiria, los filisteos, recuerden, también los moabitas, también está el reino de los sirios, está Etiopía también, Egipto y Tiro, pero también hay un juicio directamente contra la ciudad que es Jerusalén, porque aunque es la ciudad amada de Jehová, aunque es la ciudad que Dios ha estipulado para que el Hijo venga y predique y finalmente muere, pues la ciudad también se ha apartado del camino de Jehová y Dios también da una condenación en su justicia. Algunos de ellos, o en su mayoría, cuando leímos la lección de esta semana, encontramos algo interesante, y es que cada uno de ellos recibió un mensaje de esperanza. Dios utilizó a alguien para hablarles y darle la seguridad de que había una salvación. Para que el castigo fuese apartado y fuese disminuido, o finalmente no llegara el castigo sobre estas naciones. Pero finalmente todas sufrieron las consecuencias de sus actos. Y así siempre va a ser. El ser humano va a sufrir las consecuencias de sus actos. Así que la relación comienza con la única nación que todavía no interviene contra el pueblo de Dios. Porque cuando Isaías está escribiendo de Babilonia, Babilonia no se ha levantado como una gran nación. Isaías está escribiendo muchos años antes
del momento en que Jerusalén es sitiada por el imperio de Nabucodonosor, por los ejércitos de Nabucodonosor. Así que, aunque todavía no existía como un imperio, Dios ya estaba profetizando lo que iba a acontecer. Interesante lo que Elena de White escribe en el libro Profetas y Reyes en la página 366. Dice: en los anales de la historia, el desarrollo de las naciones y el nacimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y la proeza de los hombres, ¿no? Algunas veces la gente cree que lo que ha pasado en la historia ha sido la fuerza de los hombres. Y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos, de los hombres. Pero cuando nosotros, dice ella, vemos la palabra de Dios, allí se descorre un velo, como lo que está sucediendo aquí en la historia de Isaías. Y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos y de los intereses de los humanos y del poder y de las pasiones, nosotros podemos contemplar, dice ella, los agentes del que es todo misericordioso, que cumple silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. Así que todo lo que pasa en el mundo Dios lo está viendo, Dios está al control, pero dice ella que esos designios Él los cumple silenciosa y pacientemente, no de la manera en que los hombres y los seres humanos están buscando ese poder y esa ambición que corrompe toda la naturaleza humana. La historia de Babilonia fue predicha. En el libro de Isaías, en el capítulo 13, prácticamente todo ese capítulo está la predicción y la profecía contra Babilonia. Y aquí, en el versículo 17 dice el profeta: he aquí que yo despierto contra ellos a los medos, y describe quiénes los que van a destruir a Babilonia. Los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán el oro. Babilonia ni siquiera era una nación, y ya Dios estaba profetizando a otra nación que se levantaría contra ella. Así que Dios dirige los acontecimientos, pero no impide que los elementos humanos por él usados obrasen conforme a sus propios deseos. Otro ejemplo de descripción tan gráfica que encontramos en la Biblia de destrucción fue la ciudad de Jerusalén. Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra, y unos años después, en el año 70 de nuestra era, ocurrió. La ciudad fue destruida totalmente por el Imperio Romano. Así que Dios tiene el control, Dios sabe lo que está pasando. Y bueno, Dios no interfiere, digamos, en la voluntad personal para obligar a alguien a que le siga o para obligar a alguien que lo abandone. Pero Dios está describiendo los acontecimientos. Dios es Dios, Dios es grande, Dios es maravilloso. Y ahí nosotros debemos entender que Él tiene el control de lo que está sucediendo en el planeta Tierra. Trabaja de manera silenciosa, pero Dios va avanzando en el planeta Tierra. Paulatinamente, la historia, como nos lo mostraba la lección de esta semana, allí en todos estos eventos, se levantan los medos y los persas, toman la ciudad. En el tiempo, la ciudad finalmente desaparece. Hoy en día solamente existen unas ruinas, se llama un tel, que está sobre el lugar donde era Babilonia. Solo hay allí algunos recuerdos viejos y antiguos, pero la gloria de Babilonia, esa grandeza que había levantado Nabucodonosor y otros reyes, desaparece. La justicia de Dios vino sobre la ciudad como Dios lo había predicho. En el cielo, esa puerta que se abre, ese velo que se descubre en la lección de esta semana, nos da a conocer lo que sucede en el cielo. Y aunque de una manera poética se habla en esta parte del libro, nosotros nos encontramos con ese origen del pecado, cuando ese ser maravilloso que Dios había creado, que era un ángel de luz, pues se revela y quiere ser Dios. Ese es el problema de ese ángel. El problema de él es que quiere ser Dios, y al querer ser Dios, pues quiere quitar a Dios de su lugar. Y solo Dios hay uno, no hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay cuatro dioses, no hay cinco dioses, como creen los griegos o como creen muchas otras culturas antiguas. Hay un solo Dios, y es el único Dios verdadero, y este ángel quiere ser Dios. Por eso Isaías en el capítulo 14 dice: ¿cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que
debilitabas a las naciones. El trabajo del enemigo en el planeta Tierra, aquí el trabajo de él es debilitar el corazón del ser humano en la moral, debilitar el corazón del ser humano en la verdad y llevarlo a corromperse. Y cuando el enemigo logra corromper, porque eso es lo que sucedió en él, y esa naturaleza la desarrolla en el planeta Tierra, va corrompiendo. Y dice, quiso ser semejante al Altísimo, quiso llegar y declarar yo soy un Dios. Y esa actitud del enemigo de Dios, de Satanás, de Lucifer, contrasta grandemente con la actitud de Dios. Dios, para redimir a la raza humana que perdió en el jardín del Edén, no destruyó a este ser. Dios simplemente hubiese pensado, se acaba Satanás en la historia del planeta Tierra y había dejado de existir. Pero Dios actúa de una manera increíblemente maravillosa. El Señor obra con humildad. Obra con humildad. Así que el fin de Satanás también está descrito. Hay una justicia descrita para él. Al final del tiempo, el Señor regresará en las nubes de los cielos. Nosotros iremos con Él a vivir en la eternidad y allí disfrutaremos con Él por los siglos de la eternidad. Pero en un momento después del milenio, como lo describe Apocalipsis, va a venir el juicio final sobre el planeta Tierra y las naciones. Y en ese juicio final, Satanás será destruido y también todas las naciones. El fin de Babilonia, Isaías 14:20, dice, jamás volverá a mencionarse la descendencia de los malhechores. Isaías en el 14, 18 al 20 dice que nos muestra el destino final de este rey de Babilonia, la destrucción y el olvido eterno. ¿Qué final tan distinto será el de aquellos que humildemente se opongan al juicio y al servicio de Dios? Sin embargo, Babilonia todavía no ha desaparecido, sigue estando presente en los poderes orgullosos, es decir, aunque desaparece físicamente Babilonia en la profecía muestra que el espíritu de Babilonia, la naturaleza de la corrupción de Babilonia, se sigue manifestando a lo largo y ancho de todos los imperios hasta el tiempo del fin. Los gobernantes siguen manifestando ese deseo de opulencia de Babilonia, de corrupción de Babilonia, de mezcla de la adoración en Babilonia. Y hoy usted puede observar las grandes ciudades en el planeta Tierra y están marcadas por el mismo espíritu de esta gran ciudad de Babilonia. El triunfo final del pueblo de Dios. Por eso Isaías 24:1 dice aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a los moradores. Llegará el momento en que Dios le va a poner fin a este mundo de pecado, a este mundo de dolor, de miseria, de tristeza y de muerte. Ya va a llegar pronto, esperamos ese día glorioso, anhelamos que llegue muy pronto. En esta obra Dios dirá a unos, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, y a otros, muertos no son, no vivirán. Dice, han fallecido y no resucitarán. Eso está en el libro de Isaías, el capítulo 26, y allí se describe el fin de unos para vida y el fin de unos para muerte eterna. Cuando venga Él finalmente en la segunda venida a liberar a su pueblo, se va a escuchar un grito triunfal de los redimidos que dirán, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Y entonces destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová toda lágrima de los ojos de ellos. Pero antes de que todo concluya, mis queridos amigos y hermanos, antes de que sea renovada, antes de que Dios concluya su extraña obra, la tierra va a quedar desolada por un tiempo, y eso es lo que se conoce como el milenio. Así que, finalmente, quiero decirles que el triunfo de aquel que decide por Cristo Jesús está asegurado. Si usted decide por Jesús, está asegurada su vida eterna. Si usted no decide por Jesús, si usted quiere vivir con el espíritu de Babilonia, aquí en este mundo solamente pensando en el consumismo, todos los días levantándose y corriendo y haciendo la cantidad de cosas que usted hace, pero Dios allá en un segundo plano, Dios lejos, y usted se olvida de Dios y usted anda pendiente de la música, de la parranda, del mundo de pecado, pues ya está escrito su final.
su final será muerte eterna. Pues usted en esta tierra va a pasarla, entre comillas, rico, porque después de una borrachera al otro día lo que tiene es un terrible dolor de cabeza, así que no hay nada rico en eso. Pero esa es la forma de pensar del ser humano. Pero el triunfo final está asegurado para aquellos que le crean a Dios. Y Jehová de los ejércitos, dice Isaías 25:6, hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Isaías 25, en otras palabras, es un cántico, igual que como lo estudiamos la lección de la semana anterior de Isaías capítulo 12, que es también un cántico de victoria. Aquí este es un cántico de alabanza por el favor de Dios. En el día de la escatología de Jehová está dividido en tres partes. ¿Por qué vamos a alabar a Dios en el día final? Primero, porque Él obró en favor de su pueblo. Segundo, vamos a alabar a Dios porque vamos a celebrar una fiesta como el pueblo de Dios. Y tercero, se va a alabar a Dios anticipadamente porque Él lo va a hacer y va a ser maravilloso todo por la eternidad. Finalmente, en el capítulo 26 de la lección de esta semana que estuvimos mirando, desde el capítulo 13 al capítulo 26, por su parte nos presenta a los redimidos. ¿Quiénes son los justos? Los rectos y guardadores de la verdad. Aquellos que creen la palabra de Dios. Dios nos dejó su palabra para nosotros, creamos en ella. Eso es lo que Dios quiere, que confiemos plenamente en Dios. Créale a Dios, no le crea a hombres, no crea en sus bolsillos, créale a Dios, crea en lo que Él tiene. Busque a Dios, dice Isaías 26. Y finalmente la promesa de Isaías 27. Yo Jehová lo guardo, cada momento la regaré. La guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Y está hablando de la tierra nueva. Dios guardará la tierra nueva por la eternidad. Nadie la va a dañar. Yo quiero ir a la tierra nueva. Yo quiero estar en ese cielo. ¿Saben? Me gustaría que en este momento Cristo apareciera en las nubes de los cielos. Y ya, pusiera fin a este mundo. Y no fuéramos a vivir con Él. Pero el Señor dice, no, Raúl, un poquito. Y el que ha de venir vendrá. Y no es como algunos lo tienen como por tardanza, sino que es paciente para que no se pierdan y puedan acceder al arrepentimiento. Finalmente, el deseo de toda la gente es en la página 298, dice que los que aceptan la palabra de Cristo al pie de la letra y entregan sus almas a su custodia y su vida para que Él la ordene, hallarán paz y quietud. Me parece increíble eso. ¿Quién halla paz y quietud? Aquel que permite que su vida sea tocada por Dios. Es lo único. Allí Dios dará paz y quietud. El Señor dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nuestra vida puede parecer enredada, pero si confiamos al sabio artífice, si le confiamos al maestro, Él desentrañará el modelo de vida y carácter que sea para su propia gloria. Y ese carácter que expresa la gloria o ese carácter de Cristo será recibido finalmente en el paraíso de Dios. Por eso lo que vamos a llevar al cielo no es casas, no es tecnologías. Lo que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. Y si hay algo que hoy debemos pedirle a Dios que nos transforme, es el carácter. La lección de esta semana nos asegura la victoria. Nos muestra Isaías en estos capítulos la forma poderosa y maravillosa que Dios tiene de obrar en la vida de los seres humanos. Dele a Dios la oportunidad. Siga estudiando estas lecciones maravillosas y que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Un feliz sábado y bendiciones para todos ustedes.